Ok, listo. ¿Listo? Listo, ya creo que estamos listos. Ok, muy buenas tardes, queridos colegas. Buenas tardes, profesor Soto. Pues Para mí, buenas es un tardes. placer nuevamente poder compartir escenarios pedagógicos donde tenemos, pues, por ende, el propósito, ¿no? De poder fortalecer nuestros desempeños pedagógicos, ¿no? El día de ayer estaba programado ya la capacitación por motivos ajenos a mi persona, pues hubo un percance y es por hoy que ya se está realizando hoy día, pues, esta capacitación de un tema bastante importante que tiene que ver en cuanto a la planificación, ¿ya? Este, y por ende, lleva por denominado, pues, importancia de la planificación curricular, ¿no? Muy bien, entonces espero en esta oportunidad pues podamos compartir el trabajo. Si hay alguna duda o alguna inquietud, como siempre yo digo, soy una persona que me gusta atender a algunas inquietudes y lo podemos hacer utilizando pues las bondades que nos ofrece este, el Zoom para poder de repente hacer alguna inquietud o alguna pregunta. ¿Ya? Entonces vamos a dar por inicio, colegas. No sé si se puede notar el PPT que le estoy compartiendo. ¿Me pasan la voz, por favor? Listo. Ok. Buenas tardes, maestra. Sí, maestro. Sí, ok, muchísimas gracias. Muy bien, vamos a dar el bloque uno. Vamos a hablar acerca de la planificación, sobre todo de la planificación de las unidades didácticas, de los proyectos de aprendizaje que nosotros venimos ejecutando en el proceso de aprendizaje y enseñanza. Nosotros sabemos que la planificación de, de nuestra labor guía y orienta el quehacer en nuestras aulas, ¿ya? Entonces, bienvenidos al primer bloque. Siempre comparto con ustedes, vamos a ver el caso de la profesora María, lo voy a leer y si hay alguna pregunta, alguna inquietud, lo pueden compartir conmigo, ¿ok? Entonces, vamos a todos atentos a este caso y las preguntas lo pueden resolver por los mensajes, ¿ok? Vamos, nos dice pues, María es profesora de sexto grado de la institución educativa 3067 del distrito de Villa María, empática con sus estudiantes y colegas y comprometida con su preparación de clases para que sus estudiantes avancen en sus aprendizajes. Ella está preocupada porque no tuvo la oportunidad de inscribirse en el curso virtual sobre currículo nacional y constantemente se pregunta qué cambios presenta el currículo nacional, que de nuevo diferente plantea incorporar en la práctica pedagógica. Hace unos días un colega le dijo que se olvide de los aprendizajes fundamentales, de los indicadores, que ahora el currículo nacional tiene un perfil de egreso con 11 aprendizajes y 7 enfoques transversales que se han planteado como el desafío o reto de la educación por mejorar los aprendizajes de los estudiantes. A fin de responder a las tendencias y las demandas sociales de la actualidad, la directora de María siempre la reconoce y le felicita por presentar sus unidades al día y oportunamente. Por eso, María considera que es valorada con buen desempeño en planificación, aunque manifiesta que si bien reconoce esa valoración, ella requiere mejorar en ese y otros desempeños. Por ejemplo, no está conforme con copiar en su planificación las competencias, capacidades y desempeños del currículo nacional, sabe que debe comprenderlos y abordarlos mejor. Además que requiere comprender con más profundidad
qué se está entendiendo por tendencias o demandas sociales y cómo trabajar con el perfil de egreso y enfoque transversales. Muy bien, tenemos el caso de la profesora María. Lo parafraseo para que ustedes puedan de repente tratar de comprenderlo mucho mejor. María es una profesora de una institución educativa que es bastante responsable en su trabajo. Incluso la directora le tiene bastante consideración por su desempeño de la maestra en la institución educativa. Pero María, como todos nosotros, es una maestra que está bastante preocupada. ¿Por qué? Porque piensa que o sabe también que hay algunos cambios que ella aún no los ha asimilado pertinentemente. Ella es consciente que estos cambios que se da en la implementación del currículo nacional, aún todavía ella no lo ha logrado entender, y a pesar de esa preocupación que ella manifiesta, ella quiere siempre presentar pertinentemente sus planificaciones en su quehacer diario, ¿ya? Entonces, ella sabe también, porque por una colega, que ha habido algunos cambios, ¿no? Entonces, ella preocupada, pues, busca o quiere conocer más aún de cómo se desarrolla este proceso de planificación. Sabemos nosotros que el año pasado, en una de las resoluciones que nos presentó el MINEDU, nos hablaba de unidades variadas, ¿no es cierto? Y se refería, pues, de que nosotros podíamos trabajar en las instituciones educativas no solamente con unidades didácticas, sino con proyectos de aprendizaje, ¿ya? Entonces, según la planificación que crea conveniente la institución educativa, ¿cierto? Entonces, estas unidades variadas que nosotros trabajamos en las instituciones educativas son pues aquellas unidades didácticas como la unidad de aprendizaje, proyecto de aprendizaje o tal vez módulo de aprendizaje. A eso se refería con unidades variadas, ¿ya? Entonces, vamos a seguir con este casito, haciendo hincapié a lo que acabo de mencionar. ¿Qué le preocupa a la profesora María? Podemos ir contestando por chat, las respuestas pueden de repente ser en una, pueden responder todas las preguntas. ¿Cuál es tu nivel de conocimiento del currículo nacional? ¿Qué contenido del currículo nacional te hace falta conocer? ¿Y qué aspectos del currículo nacional consideras que debes de profundizar? ¿No? Entonces, ¿cuál era la preocupación de la profesora María? ¿Mm? Y nos preguntamos también, ¿no? ¿Te parece importante que María se actualice en el conocimiento del currículo nacional? ¿Por qué? ¿Cuál es el nivel de conocimiento del currículo nacional? ¿Cuál es nuestro nivel de nosotros, que nosotros conocemos nuestro currículo nacional para poder planificar? ¿No? Y también hay algunos contenidos del currículo nacional que nos hace falta conocer. Todos somos conscientes que siempre hay algo nuevo que aprender o que hay algo que desconocemos, ¿no? Y que también hay muchas cosas que debemos de profundizar, ¿ya? Entonces, vamos a la pregunta, a, la, a, esta, a esta interrogante cuando nos dice, ay, Dios mío, aceptar. Ya. Planificación y evaluación son dos caras de la misma moneda. Es cierto. Nosotros entendemos, cuando nosotros hablamos por planificación, sabemos que la planificación son procesos donde se propone, se diseña, ¿no? Eh, Aspectos que se han de elaborar o que se han de seguir, ¿ya? Y sabemos también que esta planificación que nosotros realizamos es una hipótesis. ¿Por qué? Porque muchas veces la planificación que realizamos, ya sea en diferentes unidades variadas, estas planificaciones no siempre se cumplen eh, de la manera este,
tal como se han planificado. ¿Por qué? Porque al momento de la ejecución de la planificación que hemos realizado, nosotros venimos realizando ¿qué? ¿Qué venimos realizando al momento de la ejecución de nuestra planificación? Nosotros constantemente estamos evaluando. Evaluamos a los alumnos, evaluamos nuestro desempeño y, lógicamente, evaluamos el proceso de nuestra planificación. Y cuando nosotros en esa evaluación reflexionamos de repente qué propósitos de aprendizaje debimos de incorporar en nuestra planificación o qué propósitos de aprendizaje debemos de volver a trabajarlo o reprogramarlo en nuestra planificación, ¿no? Entonces, la planificación que de repente en inicios lo habíamos realizado, de repente va a sufrir algunos cambios o una retroalimentación de nuestra planificación. Pero ¿por qué se da esa retroalimentación de nuestra planificación? Porque nosotros como docentes hemos realizado una evaluación. E incluso es parte en nuestro marco del buen desempeño docente, bien claro nos dice, muchas veces el docente, cuando está llegando a ejecutar en el proceso de enseñanza-aprendizaje, puede optar por algunos cambios, alguna incorporación de alguna estrategia, de un método, no sé, de un tema. ¿Por qué? Porque él, esa docente, está evaluando el proceso de lo que había planificado. Entonces, de acuerdo a lo que les acabo de mencionar, donde les dije que la planificación, pues son los diseños, no son las creaciones, los diseños de nuestra programación a corto o a largo plazo, y que esta planificación es una hipótesis que en el camino, mediante la evaluación, viene siendo retroalimentada. Con todo lo que acabo de mencionarles, nosotros podemos decir que la planificación y la evaluación son dos caras de la misma moneda, como nos dice el PPT. Sí, la planificación está estrechamente relacionada con la evaluación, porque los docentes constantemente estamos evaluando la planificación que hemos realizado y que estamos llevando a cabo o a ejecución. ¿Ya? Entonces, sí está estrechamente relacionada la planificación con la evaluación, ¿ya? Por eso nos dice que la planificación debe ser reflexivo, porque los docentes reflexionamos de la planificación que nosotros realizamos. Flexible, porque está abierto a los cambios que se puedan presentar, cambios que buscan la mejora del proceso de aprendizaje, porque se puede retroalimentar la planificación. Y esta planificación, lógicamente, la planificación responde a una evaluación y, lógicamente, está centrado en los propósitos de aprendizaje, porque yo planifico para lograr procesos o propósitos de aprendizaje que son las necesidades de mis estudiantes, o propósitos de aprendizaje que deben desarrollar los estudiantes según la necesidad o según sus intereses, ¿no es cierto? Entonces, compartiéndole lo que le acabo de mencionar, quedamos bajo las evidencias que acabo de mostrar, que la planificación está estrechamente relacionada con la evaluación.
Nosotros evaluamos constantemente lo que hemos planificado. ¿Y cuándo lo evaluamos? Cuando lo estamos ejecutando. Y si hay algún cambio que debamos de hacer, entonces ahí realizamos la retroalimentación de nuestra planificación. Por ello que se dice que nuestra planificación es flexible. Muy bien. Seguimos. Hasta ahí me dejo entender, colegas. ¿Estoy hablando claro? ¿O hay alguna otra inquietud? ¿Todo claro, colegas? Listo. Bien, seguimos entonces. Recuerden que podemos estar contestando por el chat, ¿ok? Si hay alguna duda, a ver, voy a compartir el chat. Siempre yo. Listo. Muy bien. Sabemos nosotros que cuando nosotros planificamos nuestras unidades de aprendizaje y nuestras o proyectos de aprendizaje, sabemos que estos documentos, ¿no? Responden a otros documentos, ¿no? Que vienen a ser, ¿no? La planificación a corto plazo y a largo plazo, ¿no es cierto? Nosotros sabemos que en las instituciones educativas ya planificamos incluso las unidades a trabajar, nuestro plan anual de trabajo, ¿no es cierto? Que una planificación, que tal vez en el proceso de todo el año lectivo puede haber un cambio de estas unidades didácticas a trabajar. ¿Pero por qué va a haber un cambio? Porque hay una determinada situación emergente que atender. Entonces, a eso también nosotros estamos llamando una retroalimentación de nuestra planificación anual, ¿no es cierto? Entonces, esta planificación anual es una planificación a, a largo plazo, ¿no? Y también tenemos las planificaciones a corto plazo, como son pues las planificaciones de las unidades variadas, que pueden ser las unidades didácticas, los proyectos de aprendizaje, ¿ya? Donde en estos proyectos o unidades didácticas que se planifican, lógicamente se planifican experiencias significativas. Ahora, tenemos acá un caso que también quiero compartir de una preocupación también de una docente. ¿Cómo elaboro mi unidad didáctica? ¿Cómo planifico yo mi unidad didáctica? Pero, lo vuelvo a repetir y quiero hacer hincapié que antes de la planificación de, de estas unidades didácticas, lógicamente, ya hay otros tipos de planificación de documentos que orientan también a estas planificaciones variadas, como puede ser la planificación anual, ¿ya? Listo. Y todo, lógicamente, toda planificación va a responder a una evaluación, a un diagnóstico, ¿ya? Entonces, tenemos este caso de una docente que quiero compartirlo, lo voy a poner en grande. Listo. José es un docente que va a elaborar su quinta unidad didáctica. Él sabe que este mes le toca tratar sobre contaminación ambiental, ¿ya? Que vendría a ser en este caso la situación significativa. Busca en sus libros todos los temas relacionados al ambiente. Él es proactivo y le gusta trabajar en equipo. Por eso anima a sus colegas a diseñar juntos la situación significativa. Pedro, su colega, menciona que todos deben considerar el siguiente esquema. Título, situación significativa, productos importantes, aprendizajes esperados, la secuencia didáctica, la evaluación y los recursos. Como ustedes pueden ver, Pedro le dice a sus compañeros que todos esos elementos que acabo de mencionar deben de estar en su unidad didáctica.
Pero Rosa Propeone, la otra docente, le propone pues buscar mayor información para poder elaborar esta unidad didáctica. Sin embargo, no saben dónde exactamente recurrir. Así que determinan diseñarla hasta que puedan empoderarse más sobre la planificación curricular, ¿no? Después lo vamos a diseñar después porque todavía no estamos seguros de qué elementos fundamentales deben de considerar la planificación, las planificaciones variadas, ¿ya? Entonces, ellas proponen averiguar o investigar un poquito más acerca de estos elementos que son necesarios para poder elaborar su planificación de su unidad didáctica. ¿Ya? Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el punto de partida del grupo de docentes del caso para elaborar su unidad didáctica? ¿Cuál es su punto de partida? A ver, ¿quién me dice por chat? ¿Cuál es el primer elemento que propone Pedro para elaborar su unidad didáctica? Lo pueden compartir por chat. ¿Y qué insumos consideran para elaborar su unidad didáctica? ¿Qué insumos o qué elementos nosotros elaboramos nuestra unidad didáctica o nuestra experiencia de aprendizaje o nuestro proyecto de aprendizaje? ¿Y qué tenemos que tener en cuenta cuando diseñamos, pues, estas unidades didácticas? ¿Ya? Listo. Les acabo de presentar esta imagen. Esta imagen son los procesos de planificación. Y lógicamente, estos procesos de planificación son considerados en la elaboración de las unidades didácticas. Estos procesos de planificación. Tenemos los tres procesos de planificación. El primer proceso de planificación que nos dice, está de color verde, nos dice qué aprendizajes deben de lograr mis estudiantes. La pregunta es, ¿qué aprendizajes deben de lograr mis estudiantes? Lógicamente, ¿qué aprendizajes? Pues los propósitos de aprendizaje. Y cuando nosotros nos hacemos la pregunta, ¿qué aprendizajes deben de lograr mis estudiantes? Pues nos respondemos, ¿no? Para ello, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Determinar. El primer propósito se llama determinar el propósito de aprendizaje con base a las necesidades identificadas. Bien claro a lo que acabo de mencionar. Yo voy a determinar propósitos de aprendizaje y cuando hablamos de propósitos de aprendizaje hablamos de las competencias, desempeños, estándares, ¿no es cierto? Entonces, de los enfoques transversales. Entonces, para yo poder determinar este propósito de aprendizaje, yo tengo que tener como base qué es lo que necesitan aprender mis estudiantes. O sea, sus necesidades identificadas de mis estudiantes, para poder decir lógicamente o para poder determinar los propósitos de aprendizaje. Y para ello, lógicamente, yo he hecho una evaluación o un diagnóstico de cómo están mis alumnos. En base a eso, yo recién determino los propósitos de aprendizaje que mis alumnos deben de aprender. Y lógicamente, ¿qué evidencia voy a usar para evaluarlos? Estamos hablando de las evidencias de aprendizaje. Y para yo evaluar estas evidencias de mis estudiantes, yo voy a establecer los criterios para recoger evidencias de aprendizaje sobre el progreso. Tengo que establecer los criterios de evaluación. ¿Qué pretendo yo evaluar en la evidencia de mis estudiantes? Y lógicamente, para el logro de todo lo que acabo de mencionar, ¿cuál es la mejor forma de desarrollar esos aprendizajes? Situación significativa, actividades estratégicas o materiales educativos. ¿Cuál es la mejor forma de desarrollar esos aprendizajes?
diseñando y organizando situaciones estratégicas y condiciones pertinentes al propósito de aprendizaje. ¿Ya? Entonces, como les acabo de mencionar, esos son los tres procesos de planificación, que lógicamente están estrechamente relacionados. Uno conlleva al otro. ¿Ya? A ver, voy a revisar un chat. Ujú, muy bien. Profesor Percy Jesús Soto. El resultado y el avance y la necesidad de los estudiantes para elaborar mis unidades. Lógicamente, necesitamos tener mucha información previa de cómo va el avance de nuestros estudiantes para poder elaborar esas unidades didácticas. A ver, vamos a hablar lógicamente de la planificación de las unidades didácticas. Lógicamente ya les dije cuál es el proceso de planificación. Ahora vamos a hablar de las unidades didácticas. Las unidades didácticas se organizan en función de situaciones relacionadas con el contexto, ¿no? Son situaciones que responden al contexto de los estudiantes. Y lógicamente, estas situaciones, ya sea de salud o de cuidado ambiental, ¿no? Estas situaciones o situaciones de emprendimiento, no sé, o sea, estas situaciones, lógicamente, nos dan lugar a que se pueda plantear una situación significativa. Y si son situaciones relacionadas con el contexto del estudiante, entonces son situaciones significativas potentes, ¿ya? En la unidad didáctica se consideran los propósitos de aprendizaje previstos en la planificación anual. Como yo les estaba diciendo, antes de esta planificación de las unidades didácticas, tenemos las unidades de planificación anual, ¿no es cierto? Entonces, ya en nuestra planificación anual incluso están los propósitos que vamos a trabajar con nuestros estudiantes. Y lógicamente los propósitos que nosotros determinamos en nuestras unidades didácticas responden a las necesidades de aprendizaje de nuestros educandos y también se desprenden o ya están incluso consideradas en la planificación anual. Asimismo, se precisa también cómo se evaluará el tiempo aproximado que durará el trabajo y los materiales que vamos a utilizar. Todo eso responde a una planificación. Sabemos también que estas unidades didácticas nosotros ya lo venimos organizando en las planificaciones anuales y lo hacemos de una manera secuencial, ¿ya? Y cronológicamente. ¿Por qué le digo de una manera secuencial? Porque muchas veces, frente a una situación de repente de ambiental, del cuidado del ambiente, nosotros trabajamos de repente ciertos tiempos de cuidado ambiental, de repente en un determinado tiempo. Y también, si todavía seguimos evidenciando esa situación, podemos también seguir trabajando con esa misma situación. O sea, la idea es que en las situaciones significativas que se trabajen en las unidades didácticas, siempre haya un porqué y una secuencia. ¿Ya? Y todo, lógicamente, respondiendo al contexto y necesidad del educando. Por eso que no podemos decir que estas unidades didácticas se organizan secuencialmente, coherentemente, pertinentemente y cronológicamente. También las sesiones o las actividades de aprendizaje para el desarrollo de competencias. No todo está planificado. Y las capacidades previstas en la planificación anual.
Para ello, nosotros tenemos en estas unidades didácticas, vamos a hablar de las unidades de aprendizaje y de los proyectos de aprendizaje. Lógicamente, ambas unidades didácticas contienen los propósitos de aprendizaje, las situaciones significativas, las evidencias de aprendizaje, las actividades, los recursos, los materiales que se va a usar. Si nosotros nos damos cuenta, tanto unidades de aprendizaje como proyectos de aprendizaje manejan los mismos elementos, pero teniendo en cuenta los procesos de planificación. Nos dice que la unidad de aprendizaje, tanto la unidad de aprendizaje como el proyecto de aprendizaje, son dos instrumentos de planificación curricular diferente, ¿ya? No lo estamos diciendo por sus elementos, sino por la manera como se va implementando en la institución educativa. La unidad de aprendizaje requiere de una elaboración previa y esta unidad de aprendizaje, la unidad didáctica, la unidad de aprendizaje está a cargo del docente. La diferencia es que el proyecto de aprendizaje necesita no solamente al docente, sino la participación activa de los estudiantes para que puedan proponer el proyecto de aprendizaje que se ha de ejecutar o desarrollar en el quehacer educativo, ¿no es cierto? Entonces, eso también hay que tener claro, ¿ya? Para eso es muy importante preguntarnos qué buscan los proyectos de aprendizaje, ¿ya? Los proyectos de aprendizaje buscan lógicamente que se construyan los aprendizajes, pero de una manera activa. Estamos hablando de construir. Y cuando nosotros hablamos de construir, estamos hablando pues de una interacción, de un quehacer, de un aprender haciendo, ¿no? Entonces, ahí nosotros estamos hablando de un aprendizaje que construyan de manera activa. ¿Cuál va a ser el rol de un estudiante que aprende haciendo? Va a ser un rol activo, más no pasivo, va a ser un rol participativo. Y si nosotros hacemos que nuestros estudiantes en estos proyectos de aprendizaje pues cumplan ese rol, entonces están teniendo un rol protagónico, ya que están construyendo sus ideas. Y a los docentes vienen a ser los facilitadores, los orientadores, los guiadores de este proceso. Entonces ahí podemos decir qué es lo que buscan estos proyectos de aprendizaje, ¿ya? Lógicamente, estos proyectos de aprendizaje favorecen a la integración de las competencias. Cuando nosotros trabajamos un proyecto de aprendizaje, nos aseguramos de que sea un proyecto de aprendizaje que lógicamente va a responder al contexto de los estudiantes porque ellos mismos son los que lo van a proponer, siempre con la orientación del maestro, ¿ya? Y cuando estos proyectos de aprendizaje son planteados de manera participativa, ¿no? Con la colaboración de todos los alumnos, pues favorecen pues a la integración de competencias. ¿Por qué? Porque estos proyectos de aprendizaje movilizan diversas competencias. Y el desarrollo de aprendizajes de manera natural. Y lógicamente, estos proyectos de aprendizaje desarrollan o abordan temáticas de problemas de la vida cotidiana que surgen de las inquietudes o intereses y necesidades de los estudiantes. No siempre un proyecto de aprendizaje va a atender a un problema, sino también atiende a a los intereses de los estudiantes, a las necesidades de los estudiantes, ¿ya? No siempre viene a ser un problema, ¿ya? Por ejemplo, hay muchas maestras que trabajan proyectos de aprendizaje en función de repente a, a querer dar solución a una problemática de contaminación.
¿no? Ahí estaría trabajando una situación significativa que está atendiendo a un problema. Pero de repente, nosotros sabemos que en el contexto, de repente tenemos fortalezas en nuestros contextos educativos o en el contexto donde nuestros estudiantes se desenvuelven, no solamente hay demandas, hay fortalezas y hay debilidades, ¿no es cierto? Que el docente va a coger estas diferentes situaciones para poder abordarla en la situación significativa, pero lógicamente orientando a la participación y a la propuesta de los educandos, Ya, solo ¿no? Y lógicamente estas propuestas o estas situaciones, ¿ya? No siempre van a ser un problema. Por ejemplo, de repente el contexto nos ofrece el aniversario, ¿no? De la comunidad y eso no es un problema, ¿no es cierto? Eso no es un problema. Pero se puede coger esta fortaleza que nos ofrece el contexto para crear aprendizajes en nuestros estudiantes, para movilizar competencias en nuestros estudiantes. Y de repente, cuando de repente la comunidad está de aniversario y este, eh, nos ofrecen situaciones para que los estudiantes puedan aprender de esas situaciones. Entonces, podemos abordar estas situaciones en los proyectos de aprendizaje porque son del interés del educando. No es un problema, sino en esta vez puede ser del interés del educando. ¿Y por qué del interés? Porque se siente identificado con su contexto, con su localidad. ¿Ya? Hasta ahí, colegas, quisiera que me den algunos alcances. Si por A o B se está compartiendo ya el PPT, están observando todo bien, me dejo escuchar por el audio. Sí, ¿no? sí, maestra, todo claro. Todo claro. Ok, muchísimas gracias. Voy a aprovechar unos minutos para poder compartir también los mensajes. Ujú, ya está, ahí está. Sí, todo bien. Muy bien. Y también sabemos nosotros eh, que estos proyectos de aprendizaje que planificamos promueven que los estudiantes propongan y diseñen retos distintos a los propuestos por el docente, ¿no? Porque también nosotros a veces damos nuestros aportes, pero son los mismos estudiantes que plantean otros retos, ¿no? En su proyecto, de acuerdo, lógicamente, a sus intereses y demandas de nuestros estudiantes. Trabajar con proyectos de aprendizaje o planificar proyectos de aprendizaje permite pues que los estudiantes sienten que sus ideas son valoradas. ¿Por qué? Porque los estudiantes proponen el proyecto de aprendizaje. Vamos a realizar esta actividad, yo propongo que se haga esto, o hagamos esto, ¿no? O planteemos, hagamos, no sé, un experimento, o vamos a hacer charlas, o vamos a hacer pancartas alusivos al tal tema, no sé. En los proyectos de aprendizaje, los estudiantes sienten valorados sus ideas, sienten que sus ideas son valoradas al momento de tomar algunas decisiones para mejorar o solucionar alguna problemática de su entorno, ¿ya? Estoy pasando.
Ahora sí. Lógicamente, nosotros aquí les estoy presentando cuáles son las fases que ustedes deben de considerar para elaborar sus proyectos de aprendizaje. Colegas, no siempre vamos a trabajar con unidades de aprendizaje, con unidades de aprendizaje, sino podemos trabajar o con módulos de aprendizaje o con proyectos de aprendizaje. Y para elaborar nuestros proyectos de aprendizaje hay tres fases fundamentales, colegas, fundamentales. La fase uno, que viene la planificación del proyecto. La fase 2 viene a ser la ejecución del proyecto. Y la fase 3, la comunicación del proyecto. Y vamos a decirnos qué se da en la fase uno de la planificación del proyecto. ¿Ya? En la fase uno se tiene que identificar y muchas veces la maestra para eso siempre está, como les digo, bastante atenta. Ella puede identificar observando en el patio, observando en el recreo, no sé, en diferentes lugares del estudio donde el estudiante se desenvuelve en la institución educativa, ella puede identificar cuál es el interés que tienen mis estudiantes para yo poder desarrollar en ellos competencias. ¿Cuál es el interés o cuál es el problema que se está presentando en ese momento como para poder plantear un proyecto? Entonces, en la primera fase hay que identificar el interés, necesidad o problema que nos ha de a conllevar al desarrollo de una situación significativa, potente que movilice competencias. En la primera fase también se da la planificación con los niños. Y lógicamente, también la planificación pedagógica del docente. ¿Ya? Eso se desarrolla en la primera fase. Tenemos pues la segunda fase, que es la ejecución ya del proyecto. Y la ejecución, lógicamente, en la ejecución del proyecto se va a llevar a cabo la ejecución de las actividades que hemos ido planteando para lograr las competencias o los propósitos de aprendizaje. Tenemos que hacer la incorporación de actividades que surgen en el desarrollo del proyecto. Y en la fase 3, ya en la fase 3 tenemos la socialización del proyecto. Entonces, esas son las tres fases para el logro del proyecto de aprendizaje. ¿Ya? Seguimos. Un momentito, por favor. Vamos a entrar en la fase uno. Habíamos hablado que la planificación del proyecto tenía tres fases, fase uno, fase 2 y fase 3. Vamos a hablar de la fase uno, ¿ya? ¿Qué nos dice en la planificación del proyecto en la fase uno? Nos dice, pues, que en esta planificación del proyecto se debe de observar a los niños. Vamos a observarlo para conocer cuáles son sus intereses, cuáles son sus necesidades, con qué problemas relacionados al contexto presentan, así como el diseño, o sea, la planificación y desarrollo de situaciones que nos permitan conocer el nivel de interés de los niños.
Y lógicamente, si nosotros decimos que se busca identificar la necesidad o el problema que presentan los estudiantes, ¿para qué? Para que nuestros estudiantes se sientan identificados con esta situación o para satisfacer los intereses de aprendizaje que necesitan desarrollar nuestros estudiantes. Entonces, en esta primera fase del proyecto, nos preguntamos, ¿la situación pone en evidencia un problema? ¿La situación significativa pone en evidencia un problema, un interés o una necesidad de los niños que puedan ser atendidos a través de un proyecto? ¿Qué recursos y materiales necesitaría o están disponibles en mi contexto? El interés o problema o necesidades propicia el desarrollo de competencias en los niños. ¿Cuáles? Nos dice. Entonces, lógicamente, si nosotros en la planificación del proyecto consideramos, no imponemos, consideramos el interés de nuestros estudiantes o el problema de nuestros estudiantes, ¿no es cierto? Nosotros consideramos todo eso para poder atender a nuestros alumnos. ¿Ya? Seguimos. Wow. Un ratito, por favor. Que acá se me está. Ahí está. Ya. Ahí está. Mil disculpas. Ya se me quería ir el PPT. Entonces, tengamos en cuenta esta primera fase, por favor, del proyecto de aprendizaje. ¿Ya? Voy a compartir estas pequeñas lecturas y conforme a eso vamos respondiendo estas preguntas. ¿Alguno de los colegas que quisiera leer el PPT que se está presentando? ¿Quién dice yo? No se peleen. Yo, A ver. maestra, Ya, un ratito. Antes de leerlo, lo voy a reducir acá. Y voy a, ah, un ratito. Ya, acá está una maestra que nos quiere compartir. Muchísimas gracias por el apoyo. Puede compartir, maestra. Ahora sí, una puede. docente, es ahí, una docente observó que durante varios días los niños mostraban interés por juegos relacionados a algunos cuidados cotidianos, como bañar y dar de comer a los muñecos, lavarle las manos, la cabeza, etc. Al observar con mayor detalle el desempeño de los niños en su juego, la docente se dio cuenta que a partir de este interés podría propiciar el desarrollo de un proyecto que favoreciera la formación de hábitos básicos que evitan la adquisición y contagio de enfermedades y otros aprendizajes importantes. Competencias, construye su identidad, indaga a través de método científico para construir sus conocimientos. Además, consideró que los materiales y recursos a necesitar estaban dispuestos en su contexto: jabón, muñecos, agua, bateas, toalla, etc. Una vez que identificamos el problema, necesidad o interés de los niños, organizamos nuestras primeras ideas y preguntas que podrían ser abordadas en el proyecto. Esto nos dará algunas ideas de las competencias que podríamos desarrollar. El del otro cuadro también, maestra, Sí, ya. Hábitos de aseo. ¿Por qué
¿Cómo me aseo? Baño diario, lavado de manos, cepillado de dientes. ¿Por qué es importante? Evita enfermedades. Perdón, elimina los microbios. ¿Qué objetos utilizo para asearme? Jabón, toalla, champú, agua. Posibles competencias a desarrollar. Construye su identidad. Iniciativa para el cuidado personal. Indaga a través de métodos científicos para construir su conocimiento. Busca información. Bien, maestra, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias por la participación. Muy bien. Entonces, creo que aquí está bastante claro. Le estoy compartiendo a rasgos de ejemplo, colegas, porque la idea es tener el ejemplo para poder aprender, ¿no es cierto? Entonces, si bien nosotros ya hemos analizado un poco de teoría, ahora vamos a ir a ver una experiencia de cómo planificar un proyecto. En este caso, nosotros la maestra, la pregunta es, y quiero que lo compartan por chat, la maestra está planteando la situación, sea plantea, o sea, ella considera, tiene una consideración de un interés o de un problema para plantear el proyecto. Vuelvo a preguntar y me gustaría que ustedes contesten por chat. La profesora en este caso va a partir de un interés o de un problema para iniciar el proyecto de aprendizaje. ¿Listo? No, ahí están mis colegas, están contestando. Vamos, 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 vamos. ¿Qué nos dicen? Vamos escribiendo en los chats, en el ejemplo que acabamos de analizar, la profesora, para plantear este, el proyecto de aprendizaje, parte del interés o parte de un problema que ha evidenciado en sus alumnos. ¿Qué dicen, colegas? Damos 3 segundos. Listo, ya estamos contestando. Darlene Isabel nos dice que está partiendo de un interés. User a todos nos dice de un interés. Ofelia también nos dice de un interés. Ajá, Melissa también nos dice que parte de un interés. Bien, colegas, muy bien. Ya, solamente también otro hacer, nos dice, de un interés. Ahí está la participación. Gracias, gracias. Lógicamente, colegas, un punto más. Entonces, no siempre se parte, lo que habíamos mencionado a nivel de la revisión de la teoría, no siempre se parte de un problema, sino también una situación puede surgir de un interés o de una necesidad. En este caso, la profesora muestra o evidenció pues que sus alumnos mostraban interés por algunos juegos relacionados con su vida cotidiana, ¿no? Mostraban ese interés. Entonces, esos juegos eran bañar y dar de comer a los muñecos, lavar las manos, la cabeza y observó, ¿no? Que los niños presentaban ese interés. De repente estaban jugando y estaban haciendo estos juegos, mostraban interés por hacer a una muñeca, por lavarle, por tener las manos limpias. Entonces, eso era algo que le interesa a mis niños, ¿no? Y la profesora también ha estado observando a detalle cómo se desempeñaban estos alumnos en el juego. Y ella reflexionó ante lo que observó. Y entonces, de acuerdo a lo que observó, dijo, esta situación me propicia para poder plantear un proyecto de aprendizaje. Y no solamente eso, no solamente eso, sino que la profesora dijo, porque mediante estas actividades o juegos que están realizando mis niños, voy a favorecer a que ellos aprendan hábitos de cuidado o que para que de cuidado, de aseo personal, para que puedan evitar un contagio o adquisición de enfermedades. Mira, todo lo que estoy movilizando, todo lo que voy a lograr en mis estudiantes.
a partir de sus intereses que estoy observando. Y como maestra, yo me doy cuenta que no solamente voy a lograr que mis niños adquieran hábitos, lógicamente, mediante estas actividades, voy a lograr que mis niños desarrollen competencias. Y ahora me pregunto, de acuerdo a esta situación, voy movilizando, ¿qué competencias voy a desarrollar? ¿Qué competencias voy a movilizar? Lógicamente, en un proyecto de aprendizaje no vas a movilizar las 31 competencias, ¿no? No vamos a desarrollar todas. No podemos desarrollar todas, pero en su mayoría movilizamos competencias, porque si no, no sería pues una situación potente. Recordemos lo que le dije anteriormente. Es una situación potente porque moviliza competencias. Entonces la maestra se dio cuenta que podía movilizar competencias de la construcción de su identidad, no sé, competencias que tienen que ver con la indagación científica, competencias con el construir su propio aprendizaje, sus conocimientos. Entonces la profesora aprovechó este interés de los alumnos como para poder movilizar competencias. ¿No? Entonces ella pudo denominar, ¿no? A esa situación significativa, no sé, este, desarrollando hábitos de aseos eh, para favorecer a la formación de hábitos en nuestra vida cotidiana a fin de evitar enfermedades, no sé, ¿no? Cómo plantean su situación significativa, ¿no? Entonces la situación en este caso partía pues de hábitos de higiene, de aseo, como ustedes están viendo ahí en el PPT. Y lógicamente, ¿por qué es importante? Para evitar enfermedades, eliminar los microbios, ¿no? Come aseo, baño diario, lavado de manos, cepillado de dientes. ¿Qué objetos utilizo? Jabón, toalla, champú o agua. Entonces, viendo nada más estos elementos, yo ya me estoy dando cuenta qué competencias voy a desarrollar. Viendo estos intereses que hemos partido a partir de los hábitos de aseo, ya yo como maestra reviso mi currículo y digo qué competencias podemos movilizar, y no solamente con las competencias que tienen que ver con competencias del área de personal social, no solamente competencias con el área de ciencia y tecnología, como ustedes están viendo ahí en la imagen, sino competencias también del área de comunicación, del área de matemática. Imagínense cómo es el interés de los estudiantes que ha sido observado por la maestra y ella lo ha cogido como una excusa para plantear el proyecto y lógicamente a la hora que comparte el proyecto con sus estudiantes, pues los estudiantes no es algo ajeno, es algo que conocen de su entorno y van a plantear un montón de actividades. Y lógicamente el planteamiento de estas actividades se van a desarrollar en las diferentes áreas y al desarrollarse en las diferentes áreas van a desarrollarse diferentes competencias, ¿cierto? Muy bien, entonces estamos partiendo ya, ahí estamos viendo el ejemplo de la maestra, vamos a seguir. Vamos a ver otra forma de plantear de otro maestro. Quisiera saber, colegas, si estamos atentos, si se está comprendiendo. Yo siempre, ya el profesor Soto me conoce a mí bastante. A mí no me gusta una ponencia donde yo solamente tenga que participar. Recordemos nosotros que es un aprender haciendo, un aprender pues interactuando. Entonces, me gustaría pues saber cómo van, se está entendiendo, se está comprendiendo, alguna inquietud o algún aporte más, y mejor sería si esos aportes no solamente son razonables según nuestra capacidades que tenemos como maestros, sino tal vez de repente basándome a un marco teórico o basándome a un autor. Tenemos el Minedu, donde nos habla bastante acerca de cómo plantear los proyectos de aprendizaje o cómo surgen estos proyectos de aprendizaje, que es la palabra propiamente dicha. Vamos a ver otro caso, lo voy a leer. O alguien, algún maestro que quisiera compartir, quien dijo sí, quien dijo yo, quien dijo yo. Ya a ver, por favor, alguna maestra más que quisiera compartir este siguiente eh,
este siguiente PPT. Ya estamos participando acá todos. A ver, maestros, ¿alguien que quiera compartir? Mm, ¿Dónde, maestra, dónde para poder hablar? ¿Dónde ya, para poder hablar este Meet? ya. ¿Puedes compartir el PPT, mi Es reina? donde que dice, Leer ah, el PPT. ¿es para compartir o es para leer? Para leer, ¿Para si leer puedes leerlo. Ajá. o es para, ya, de dónde lo leo? A ver, a ver, a ver. Ya me pasé. Ahí está. ¿De Muchísimas dónde lo gracias, leo? Reina, Donde que por tu dice, participación. A ver, ahí está. A ver, lo voy a poner en grande para que puedas observarlo. Y ahí me gusta pues compartir. Acá también, ¿sabes? Estamos en una, ya siempre he dicho, una participación activa. Ya no estamos en un momento de pasivo. Nuestros estudiantes tampoco no, no se aceptan una participación pasiva, sino todo lo contrario. Dios mío. A ver, listo. A ver, ahí me gustaría, por favor, que puedan, ¿puedes compartirlo, por favor? donde que dice a continuación, Ajá, léelo, léelo. Pero fuerte, Isabelita, ¿ya? ya. A continuación, se presenta un ejemplo del código de aprendizaje del camino, un docente que tuvo así como la hora del cuarto grado. Un partido, un adversario, competición, programación, identificó que mostraban problemas de interacción en ellos, se facilidad, otros que ayudaban a poder Listo. Gracias, maestra, gracias, gracias. Un poquito bajito su participación, pero tal vez por conectividad, que es algo pues ajeno a nosotros. Imagínense, a mí me ha pasado. Listos. Entonces voy a compartir yo el ejemplo. Voy a compartir yo el ejemplo, encantada. Pues, atentos ahí. Ya, sí, sí, no se preocupen. Me dicen que no se escucha para nada, entonces yo lo voy a leer. Ahí con la garganta. A continuación se presenta un ejemplo de un proyecto de aprendizaje desde la experiencia de Sabino, un docente que tuvo a su cargo el aula de cuarto grado. Sabino tenía previsto desarrollar un proyecto de aprendizaje con ciertas competencias en su programación anual. Ojo, 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 ojo. Ya él sabía qué competencias iba a trabajar porque lógicamente nosotros nos orientamos de una planificación anual. En la planificación anual están todas las unidades que vamos a trabajar, incluso están ya las unidades con sus nombres respectivos que vamos a trabajar y incluso está el tiempo establecido. Entonces, eso pasó con Sabina. Ella sabía que iban a trabajar un proyecto de aprendizaje y que también tenía que abordar ciertas competencias en su programación anual. Sin embargo, ha identificado que sus estudiantes mostraban problemas. Los estudiantes mostraban pues unos problemas de interacción entre ellos. Se peleaban con facilidad, se insultaban, formaban pequeños grupos, otros se aislaban. A pesar de haber construido y vivenciado las normas de convivencia con sus estudiantes, aún tenía dificultad para regular las emociones. Entonces, ¿qué pasa cuando de repente en la situación, en la planificación anual, de repente tenía ya prevista otra situación, pero se le está presentando momentos emergentes que atender, como situaciones emergentes como la que estamos observando?
Entonces, ¿qué va a retroalimentar? Retroalimenta, pues él decide, ¿no? Como maestro, de repente, no, hay una necesidad que atender, hay un problema que atender. Entonces, va a retroalimentar su planificación anual, va a retroalimentar su unidad didáctica o su proyecto didáctico con la finalidad de creer formar en sus estudiantes aprendizajes que tengan que ver con la regulación de sus emociones para poder fortalecer sus relaciones personales, ¿no es cierto? Y no lo está haciendo porque él quiere o porque se le ha antojado, sino porque la situación que se le ha presentado en el aula lo está observando. Entonces, frente a esto, que lo que les acabo de mencionar, podemos decir que la idea de un proyecto no surge o surge de las interacciones que se producen o que se observan en el contexto escolar directamente, y que esto está vinculado a las necesidades e intereses de los estudiantes. La idea del proyecto no es algo que lo impone el maestro, va a surgir. ¿Y de dónde surge? Necesidad e interés de los estudiantes, ¿ya? Lógicamente, el docente prioriza una idea o una problemática, va a priorizar, ¿no? ¿Qué es lo que mejor se tiene que atender? En este caso, por ejemplo, él ha priorizado. Tenemos una situación ya planificada, preplanificada en la planificación anual, ya tenemos que atender a esa situación, pero también se está presentando esta situación en el aula y es algo que se tiene que atender de manera emergente. Entonces, el docente va a priorizar. Ah, no, trabajamos de acuerdo a esta situación. Entonces, para que toda haya una concordancia de de la planificación de nuestros documentos, entonces retroalimentamos nuestros documentos, retroalimentamos desde la planificación anual, retroalimentamos nuestros proyectos o unidades didácticas. ¿Ya? Por eso dice que el docente prioriza una idea o una problemática central, de acuerdo pues con las necesidades que ha identificado en los estudiantes y contrasta, lógicamente, con los propósitos de aprendizaje que ya de repente están planificados anteriormente. Esta problemática la presentará a los estudiantes y estará sujeto a una negociación. Esta problemática que ha observado lo va a presentar a los estudiantes para poder negociar, ¿ya? Hasta ahí miren cómo ambos docentes, tanto la docente anterior, ella partió del interés de un alumno, de los alumnos. ¿Cuál era su interés? Partió de un interés. Su proyecto surgió de un interés. Pero en el caso del profesor Sabino, ¿de qué surgió? A ver, contestemos, maestros, por favor. A ver, a lo que todos que están atentos, rapidito chateemos por ahí, no un ratito, escribamos, por favor. Escribamos, por favor. En el caso del profesor Sabino, de qué surge su proyecto? ¿De un problema o de un interés? ¿Qué me dicen ustedes? A ver, rapidito, rapidito, vamos, vamos. Voy leyendo los chats. Ajá, 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 ajá. Ahí está. Lucia, a Félix Antón de un problema, Dalía de un problema, Lucía de un interés, ¿estás segura, Lucía? User de un problema, listo, Melissa de un problema, excelente, muy bien, ahí estamos ahí, muy bien, listo. El profesor Sabino está partiendo de un problema que ha observado en su aula. Ya, listo. Listo, seguimos entonces, ya. Ay, gracias por la participación. Ahí el maestro Soto, yo me imagino que el profesor está bastante atento también a su participación y esto siempre es bueno considerarlo también a la hora de la evaluación que realizamos. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que realizamos una evaluación formativa, ¿no es cierto? Y que hay diferentes tipos de evaluaciones. Entre ellas hay una evaluación para acreditar, la acreditación. Entonces, en este momento, yo considero que el profesor Soto está ahí presente, viendo la participación de estos maestros para, lógicamente, considerarlo a la hora de acreditar su certificación. ¿Cierto, maestro? Seguimos entonces. Ya el profesor Sabino había identificado una problemática en su aula y lógicamente frente a esta problemática él ha decidido que surja, ¿no? Este proyecto, pero para eso va a negociar con sus estudiantes y vamos a entrar a una negociación. El docente, con la idea del proyecto de aprendizaje que se generó a partir de ese proceso de observación, ¿no? Ya él ya dijo, tengo que hacer un proyecto,
a partir de lo que he observado en mi aula, va a diseñar y va a ejecutar una primera sesión del proyecto referido a su planificación, la cual realizará con la participación de mis estudiantes, ¿no? El profesor, de acuerdo a lo que ya observó, dijo, voy a realizar la negociación, pero para eso voy a hacerlo mediante una sesión de aprendizaje donde van a participar mis alumnos. ¿Y ahí qué se hace ya en esta sesión de aprendizaje? En la sesión de aprendizaje, lógicamente, el docente con sus alumnos van a analizar, van a dialogar y reflexionar a la idea, a la idea de un proyecto que van a plantear. Es decir, que negocien de tal manera que se conviertan en una situación significativa a partir del momento en que cobre sentido para los estudiantes, ¿no? El maestro va a negociar, va a dialogar con sus estudiantes mediante la interacción de ideas compartidas para plantear este proyecto. Al planificar con los estudiantes es importante plantear buenas preguntas, lógicamente, que nos permitan movilizar sus saberes previos, ideas y propuestas, los cuales debemos ir registrando y organizando en un papelógrafo, ¿no? Lógicamente, el maestro les va a preguntar de repente, mediante una sesión de repente, yo pongo maestra, puedo plantear de repente una dramatización donde mis estudiantes están que se lastiman, ¿no? Y les voy a llevar a una reflexión. Si les parece que ese actuar es el adecuado, de qué otra forma se debe de proceder y llevarles a reflexionar en ese momento si se está regularizando las emociones, ¿no? Y de acuerdo a eso que ellos han estado reflexionando, los estudiantes van a decir, para dar solución a ese problema, podemos realizar esta actividad, podemos realizar otra actividad y otra actividad y otra actividad. Si nos damos cuenta, los niños están proponiendo las actividades a desarrollar en el proyecto de aprendizaje. Entonces ahí estamos diciendo que ahí también estamos observando que hay una participación activa del estudiante. Ahí estamos diciendo también que los alumnos proponen las actividades o las actividades que se han de desarrollar en el proyecto de aprendizaje. Es importante recordar que durante la planificación con los niños, los docentes también puedan plantear algunas propuestas. Claro, todos participamos, todos les damos la idea. De repente algunos maestros también pueden presentar sus propuestas a fin de que también hagamos que nuestros estudiantes desarrollen también otras ideas, ¿no? Eh, También que puedan plantear algunas propuestas para el proyecto, para construir el logro de los objetivos de proyecto y promover el desarrollo de sus competencias y ponerlas a consideración de los niños. Lo importante es que todos comprendan y estén de acuerdo en las acciones que se van a realizar, ¿no? Eso es lo importante, ¿no? Que ellos mismos propongan esas acciones. Para ello vamos a hacer un ejemplo, ya les acabo de leer, ahora vamos a ir a la práctica, ¿ya? Sabino aplicó la técnica de dramatización, justamente lo que ya acabo de decir, lo está haciendo Sabino. Ya, a ver, vamos a irnos al aula. Ya Sabino observó la situación, el problema que ha habido, ya Sabino ha dicho, no, esta situación amerita el desarrollo de un proyecto para movilizar competencias competencias de las diferentes áreas para atender a esta situación problemática. Entonces va al aula y va a hacer la negociación con sus estudiantes. Y como acabamos de leer, para esa negociación, él va a tener que hacer una serie de actividades que permitan a los estudiantes reflexionar y de acuerdo a esa reflexión, ellos puedan plantear sus actividades de aprendizaje que se han de desarrollar en el proyecto. Entonces, lo vamos ahora a la práctica. Sabino aplicó la técnica de la dramatización. Un grupo de estudiantes tuvo 15 minutos para organizarse y ensayar en el patio la escenificación de un caso en que se observa una situación de conflicto, ¿no? Vivida en el aula. Dice, ¿saben qué alumnos ustedes van a ir y van a hacer esta dramatización de conflicto? Sabino sentó a todos en semicírculo para que puedan observar esa dramatización e indicó que debían estar atentos y que cuando él detuviera la escenificación,
dialogarían, ¿no? Ya está, mira, nos damos cuenta, le está llevando a la reflexión ya. Sobre la base de algunas preguntas. Además, otros estudiantes podían integrarse a la escena, planteando otras formas de solucionar o casos o situación de conflicto. Al terminar, lógicamente ya los niños ya dramatizaron. Al terminar la dramatización, Sabino formula algunas preguntas. Por eso decía que las preguntas que se iba a plantear no eran cualquier tipo de preguntas, sino preguntas que llevaran a la reflexión del estudiante. ¿Cuál era el problema planteado? ¿Qué pensaba cada personaje que estaba en desacuerdo? ¿Qué emociones sentían los personajes que estaban en desacuerdo? ¿Cómo se comunicaron estos personajes? ¿Estás de acuerdo? ¿Por qué? ¿Pudieron actuar de otra manera? ¿Cómo? ¿De qué manera podían? Ahí está la pregunta reflexiva. ¿Pudieron actuar de otra manera? ¿Cómo? ¿Y los alumnos? Sabino invitó a otros estudiantes para escenificar nuevas formas de responder frente al caso y quedó sorprendido con las respuestas, ¿no? Entonces, Sabino hizo, ¿no? ¿Cómo podemos mejorar esta situación? Y ahí los niños, ¿qué empiezan a hacer? Lógicamente, empiezan a plantear actividades, ¿no es cierto? Por ejemplo, acá la tenemos, y es mucho mejor con ejemplos. Ya ustedes, muchos maestros, están aprendiendo hoy día de cómo plantear su proyecto, ¿no? El proyecto no lo inicias desplanificando tú, el maestro en el aula, ¿no? El maestro en su escritorio, no sé, no, lo plantea con los propios estudiantes mediante la negociación. ¿Y cómo es la negociación? Es una sesión de aprendizaje donde yo invito a mis alumnos a reflexionar frente a una problemática y esta problemática se va a abordar en el proyecto de aprendizaje. Luego de la presentación de las diferentes propuestas de solución, formuló las siguientes preguntas. Sigue formulando Sabino, estamos en la sesión de Sabino. ¿Hemos vivido situaciones similares? ¿Cuáles? ¿Cómo se sintieron? Entonces, ¿qué creen que necesitamos hacer en relación con estas situaciones? ¿Creen que estas situaciones ocurren solo en nuestra clase? ¿Por qué? Si nosotros nos damos cuenta, estas preguntas, a diferencia de las otras preguntas, estas preguntas llevan mejor a reflexionar al estudiante. Son preguntas más abiertas, llegan a que el estudiante pueda razonar, desarrollar su pensamiento crítico y sobre todo la reflexión, ¿no? Al responder estas preguntas, los estudiantes contaron lo siguiente. El otro día Juan me quitó la lonchera, me quedé triste y con hambre. Deben de castigar a Juan. Otro dijo, me empujaron en el patio durante el recreo. Me enojé porque se rompió mi buzo. Debemos tener un lugar para correr y otro para comer. Mi hermanita del otro salón me dice que le molestan a un niño porque usa lentes, pero no sé si en todos los salones ocurre lo mismo. La pregunta es, ¿cuál será el reto que asumiremos en este proyecto? Luego del diálogo, Sabino y sus estudiantes acortaron compartir recomendaciones para evitar agresiones en el aula. O sea, ya han reflexionado ya a partir de esta dramatización, ya él les hizo preguntas de reflexión a sus alumnos, ahí se da entonces la negociación. Sabino, con que ya todas estas preguntas que hizo reflexionar a sus estudiantes, les pregunta, ¿qué podemos hacer para lograr el reto del proyecto? ¿Cuál es el reto? ¿Cuál será el reto que asumiremos en este proyecto? ¿Ya? Entonces la pregunta es, ¿qué podemos hacer para lograr este reto? Los estudiantes, ¿qué hacen en este momento? ¿Qué podemos hacer para mejorar las relaciones personales, para que no haya agresiones, para mejorar nuestra convivencia? ¿Qué podemos hacer? Entonces los estudiantes empiezan a plantear las siguientes acciones. Hay que aprender a no pelear, hay que aprender a no pelear, a tener normas. Otro dice, se debe investigar sobre cómo no pelear. Vamos a investigar. O sea, van a revisar Google, libros. Hay que practicar cómo controlarnos. Van a investigar. Se debe preguntar en otros salones. Van a visitar otros salones para recibir propuestas.
Luego formuló la siguiente pregunta: ¿dónde podemos investigar sobre cómo no pelear? ¿Dónde? Le dice, ¿no? ¿Y dónde investigamos? Va a decir, en Google, en libros. ¿Cómo podemos controlar la ira? Cuando alguien nos molesta. Lo vamos a controlar así, la ira se controla así, dan ideas. ¿O cómo averiguamos en otros salones si les pasa lo mismo? Van a tener que ir a otros salones a investigar si tienen la misma situación. A partir de la reflexión y el diálogo, Sabino y sus estudiantes propusieron los siguientes listas de actividades. Miren cómo las actividades no están surgiendo del maestro por amor a Dios, están surgiendo de la propuesta de los mismos alumnos. Y al final, lógicamente, ahí pone, ¿no? ¿Qué actividades vamos a desarrollar en este proyecto? Y ahí el maestro escribe. Todos. Entonces, chicos, ¿en qué quedamos de acuerdo? En que vamos a indagar sobre los conflictos y las emociones. Ahí está. Indagar. Conflictos y emociones. Vamos a hacer una actividad de eso, ¿no? Vemos videos sobre cómo resolver conflictos. Hacemos una encuesta, matemática. Practicamos ejercicios de relajación más social. Vamos a indagar sobre conflictos. Leer. Vamos a investigar. Entonces, si nos damos cuenta en estas actividades, ya se está movilizando competencias de las diferentes áreas. Los alumnos, mediante la negociación, ya propusieron las actividades que se van a desarrollar en el proyecto de aprendizaje. Por eso, que esa es la diferencia del proyecto de aprendizaje con una unidad de aprendizaje. Una unidad didáctica lo propone el maestro y un proyecto de aprendizaje lo proponen los estudiantes. ¿Mediante qué? La negociación. Muy bien. Ahí seguimos. Entonces, estamos hablando, aquí está, ahí está. Ustedes pueden observar, esto es el papelote que quedó. A partir de estas actividades, Sabino y sus estudiantes organizaron la secuencia de acciones que van a hacer, por no decir la secuencia de sesiones que van a hacer. Todas las actividades que ha propuesto los estudiantes, ustedes lo están observando en este cuadro, en este papelote que ha estado anotando Sabino. ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? Actividades. Por ejemplo, hacemos una encuesta en otros salones. ¿Cómo lo haremos estas acciones? Revisando modelos de encuesta. Vamos a analizar un modelo de encuesta. Vamos a escribir en preguntas de una encuesta. Comunicación. Elaboramos la encuesta, la producción. Nos organizamos para aplicar la encuesta. Personal, nos organizamos. Aplicamos la encuesta, matemática, revisamos los resultados. Dios mío, cuántas actividades, cuántas áreas, cuántas competencias se están movilizando a partir de una actividad. ¿Y cuántas sesiones están saliendo? Para el primer día, para el segundo día, para el tercer día. ¿Ya? Ahí está el modelo. Ojo, ya está. Entonces, ahí tenemos ojo, ahí tenemos la preplanificación. La preplanificación que lo ha hecho el profesor Sabino con sus estudiantes. ¿No es cierto? Ahora, como Sabino ya sabe qué actividades valorar en este aprendizaje, ya sabe los aportes de sus estudiantes, ahora el profesor Sabino va a hacer su propia planificación, considerando estas actividades que han propuesto sus alumnos, va a hacer su planificación del docente. ¿Y cómo hace la planificación del docente? Lógicamente de manera pedagógica, como nosotros conocemos, ¿no? Nuestro quehacer pedagógico. Ya, hasta ahí. Ahora voy a revisar algunos mensajes. Ahí me estoy pasando algunos mensajes que están compartiendo. Me gusta siempre considerar de repente. Listo, listo. Exacto, desde acá. Ay, Dios mío, quiero ver. Ajá, ajá. Los estudiantes dialogan, pueden proponer actividades de normas de convivencia. Muy bien, qué excelente maestro. Normas de convivencia, de actividades de controlar sus emociones. También plantean alternativas de solución, charlas de tutoría, realizar una encuesta en institución educativa de posible solución. Exacto. Exacto, mira cómo maestros, gracias por la participación, maestros. Mira cómo muchos maestros que ya trabajan con estos proyectos de aprendizaje saben incluso cuáles son las posibles actividades que puedan plantear nuestros estudiantes y lo acaban de demostrar aquí. ¿Ya? Listo, ya. Muchísimas gracias, maestra. Seguimos entonces. Antes que nos gane la hora, Dios mío. Listo. Ya.
Ahora vamos a la parte pedagógica donde el docente, ¿no? Donde va a planificar. Las ideas de los niños y las primeras actividades planificadas con ellos son insumos, ajá, ¿ya? Suficientes para desarrollar nuestra planificación pedagógica. Veamos por qué. Exacto. Ya el maestro tiene las ideas, ya tiene las propuestas, entonces va a ser la planificación. El docente organiza las actividades consensuadas con sus estudiantes en relación con los propósitos de aprendizaje. Claro, yo voy a tomar en cuenta las actividades que me proponen mis estudiantes, pero estas actividades también yo le voy a dar, voy a dar una relación coherente con los propósitos de aprendizaje, ¿ya? Que también, lógicamente, ya están previstos en la planificación anual. Asimismo, planifica el proyecto de aprendizaje, teniendo en cuenta que es flexible en la medida en que se tiene la posibilidad de realizar nuevos ajustes durante el proceso en el caso de ser necesario, ¿no? De repente va a realizar algunos ajustes también el maestro. Lógicamente, al realizar esta planificación, él va a poder precisar los propósitos de aprendizaje, las competencias, los desempeños, que nos van a servir como criterios para recoger evidencias de aprendizaje. También los enfoques transversales, o sea, va a dar todo lo que los niños han propuesto, lo va a dar una coherencia o lo va a relacionar con los propósitos de aprendizaje. Teniendo en claro los propósitos de aprendizaje y los criterios, competencias y desempeños, va a proceder a seleccionar los instrumentos que se van a utilizar para recoger las evidencias de aprendizaje. Por ejemplo, un registro de observación o un anecdotario o un portafolio, ¿no? Teniendo en cuenta ya mis propósitos de aprendizaje, yo voy a determinar mis propósitos de aprendizaje, también voy a determinar mis criterios de evaluación, ¿no es cierto? Mis criterios de evaluación y, lógicamente, con qué instrumento voy a evaluar todo este proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Cada actividad que planificamos con los niños deberá diseñarse y organizarse con criterio pedagógico. Si bien los niños nos dan las actividades, nosotros nuevamente esas actividades lo vamos a llevar a cabo, pero también vamos a darle el criterio pedagógico. Pero esa es ya la planificación del maestro. Por ejemplo, aquí, el maestro, ¿qué hizo? Ha considerado la actividad que los alumnos le propusieron. ¿Qué actividad propusieron los estudiantes? Hacemos una encuesta en otros salones. Entonces, el maestro está considerando esta actividad. Y al considerar esta actividad, el maestro de esta actividad, ¿con qué lo está relacionando pedagógicamente? Con las competencias que ha de desarrollar en este proceso de aplicación de este proyecto. Acá está su planificación del maestro. Ya, un ratito a ver, para tenerlo claro. El maestro ha considerado, ya está desarrollando su proyecto de aprendizaje. Como pueden evidenciar, acá está la actividad que los alumnos han propuesto. ¿Y cuál es la actividad? Hacemos una encuesta en otros salones. Luego, el maestro de esta actividad está planteando pedagógicamente las competencias y capacidades que conlleva desarrollar esa actividad. Ahí está, estas competencias. Si hacemos una encuesta, ¿qué competencias vamos a ir desarrollando? Para hacer una encuesta, el niño tiene que producir las preguntas, no sé cómo lo va a plantear, entonces ahí tiene que se movilizar el área de comunicación. Con la competencia escribe diversos tipos de textos, ¿no? Donde el niño va a tener que dar una adecuación al texto, va a tener una organización de todo lo que va a plantear, lo que va a preguntar, ¿no? Va a utilizar un lenguaje convencional y como ustedes están viendo, está movilizando la competencia y sus capacidades. A la vez también, no solamente esta encuesta va a movilizar pedagógicamente las competencias y capacidades del área de comunicación, sino también esta actividad está movilizando el área de matemática, como ustedes pueden observarlo, ¿no? Resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre.
Y como nos damos cuenta también el maestro ha ponido al costado de su planificación los desempeños que va a desarrollar frente a esta actividad o que se desencadena, que todo está relacionado. Ujú. Entonces, si nos damos cuenta, esta es ya la planificación del docente. ¿Después de qué? De negociar con sus alumnos. ¿Ya? Acá está todo con ejemplo, maestros. Ahí está. También no solamente está planificando la competencia, la actividad, las competencias que va a movilizar, las capacidades que va a movilizar, los desempeños que va a movilizar, está haciendo su planificación del proyecto, sino también ya está haciendo la evidencia. ¿Cuáles son las evidencias que va a desarrollar mediante el desarrollo de esta actividad? Por ejemplo, evidencias, exponemos sobre los conflictos, sus causas y consecuencias. Partimos la encuesta y resultados de su aplicación. Ujú. Es una evidencia. Que difundimos técnicas para manejar las emociones. Es otra evidencia. Vivenciamos técnicas para resolver conflictos de manera pacífica. Otra evidencia. Y compartimos trípticos sobre cómo actuar ante conflictos. Estas son, profesora Eliana, ponga mute su audífono, por favor. Entonces, ahí también estamos viendo toda una planificación ya del proyecto. Si nosotros retrocedemos, voy a retroceder, maestros. Quiero retroceder para que ustedes vean cómo ya plantea su proyecto. Esta viene a ser la preplanificación con los estudiantes. ¿Ya? Después de ahí, el maestro ya hace su planificación. Determina, si nosotros nos damos cuenta, las competencias en base a las actividades que ha planteado sus estudiantes, en base a las necesidades. Ya está determinando en base a las actividades que los niños necesitan aprender. Está determinando la competencia, el desempeño. Ahí está. Y así, no solamente una actividad. Esta actividad puede ser para una semana. La otra actividad, porque en esta semana de repente, en esta semana yo voy a trabajar esta actividad y voy a movilizar estas competencias y más todavía, sino que en este caso estoy presentando un ejemplo, ¿no? Y esta actividad va a ser para la primera semana, para la segunda semana otra actividad y otra actividad, y así cada actividad con sus competencias y desempeños y capacidades que se relacionan o que va a desarrollar. También plantea sus evidencias, ¿no? E incluso, no solamente plantea eso, sino también está planteando las sesiones que va a desarrollar a partir de esta actividad. ¿Ya? Listo. Y lógicamente pasamos a la fase 2. Hemos visto la fase 1, que en la fase 1 se da la preplanificación y planificación, la preplanificación, el negocio, la negociación y la planificación pedagógica del maestro, donde ya presenta su proyecto, ¿ya? Pasamos a la fase 2, ya en la fase 2 que viene a ser la ejecución del proyecto. En esta fase comprende la ejecución de las actividades, de todas las actividades que se ha planificado. Las sesiones ya se va a la ejecución de las actividades. Incluso puede haber algunas incorporaciones de algunas actividades que surgen en el momento o en el desarrollo del proyecto. Por eso que yo le digo que una planificación es una hipótesis. No es algo que se va a cumplir rígidamente, no, sino que es una hipótesis y que de repente en el camino, en el desarrollo de este proyecto, se pueden incorporar estas actividades. ¿Ya? Ahora, ejecución de las actividades. Para ello, un acompañamiento para el desarrollo de las competencias durante las actividades. El docente desarrolla las sesiones de aprendizaje motivando y reflexionando permanentemente con sus estudiantes sobre el reto. ¿Recuerdan cuál es el reto de nuestro proyecto? Ya lo acordado y las acciones que vamos a desarrollar, las acciones que ustedes mismos han planteado, y al mismo tiempo tiene el cuidado de generar las condiciones para el aprendizaje de los estudiantes. El docente, lógicamente, ya en la ejecución del proyecto, ya es el docente quien da los tiempos, los espacios o los materiales para la ejecución de este proyecto. A ver, incorporación de las actividades que surgen en el desarrollo del proyecto, reajustes de lo planificado. Vamos a ver un ejemplo de los reajustes de lo planificado, ¿ya? Listo.
Vamos con Sabino. El docente está atento y analiza junto con sus estudiantes las nuevas necesidades de aprendizaje que se evidencian en el proceso. A partir de ello, se pueden proponer otras actividades. De ser aceptadas, se reajusta la secuencia de actividades conforme convenga y el docente acomoda y reajusta las sesiones de acuerdo a las necesidades, a las características e intereses de los estudiantes. Durante la reflexión y análisis diario de lo realizado, Sabino recogió nuevas propuestas, ¿ya ves? Hay propuestas en el camino de sus estudiantes para mejorar el proyecto, como la de Pablo, quien comentó que su mamá trabajaba en el centro de salud donde una psicóloga había dado unas charlas sobre comunicación afectiva. Manifestó que ella estaba dispuesta a dar la charla en la escuela. De esta manera se implementó un taller en el cual se denominó Nos comunicamos y relacionamos con respeto en el aula. Ujú. Miren, ¿no? Mira, esta propuesta me parece interesante, entonces vamos a llevar a cabo, pues vamos a reincorporar esta actividad en nuestro proyecto. Otra propuesta fue la elaboración de afiches a fin de difundir las recomendaciones para evitar agresiones. Los grupos se organizaron para diseñarlos y decidieron utilizar material reciclable. En esta fase de la ejecución se puede incorporar otras actividades. Listo. Hasta aquí, maestros, se comprende, se está compartiendo, todos atentos, se escucha, ¿hay algún problema? Ah, ya, a ver. Todo claro, dice, muy bien. Hoy día hemos visto cómo se desarrolla una planificación de un proyecto de aprendizaje. Aspectos a tener en cuenta en la ejecución de actividades. Los proyectos de aprendizaje están conformados por un conjunto de actividades que giran en torno a un objetivo en común. Esas actividades tienen un propósito en común, un objetivo, que puede ser dar solución a un problema, a una investigación, o a un diseño o elaboración de un producto, ¿no? Estas actividades requieren estar articuladas entre sí. Es cierto, todas las actividades y sesiones están articuladas. ¿En base a qué? A lograr el propósito del proyecto de aprendizaje. Y esta articulación hace referencia a la existencia de un hilo conductor que vincula a todas las actividades. Por ello, es necesario que todas las actividades que se desarrollan conduzcan al logro del proyecto. Todas las actividades que se desarrollan al proyecto de aprendizaje deben de estar relacionadas a propósito. No puede haber una actividad que no tenga relación con el propósito de nuestro proyecto. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si nosotros queremos lograr concientizar y hacer que nuestros alumnos reflexionen frente a una determinada situación que tiene una temporada, entonces durante toda esa temporada se tiene que apuntar las sesiones de aprendizaje en base a ese propósito, para así lograr concientizar a nuestros estudiantes, para poder decir son aprendizajes significativos en nuestros estudiantes. ¿Ya? Es importante que en la ejecución de las actividades cuidemos siempre de seguir los legítimos intereses de nuestros niños. Por ejemplo, si al término de una actividad surgen en los niños inquietudes y requieren de mayor profundización en algún aspecto del proyecto, es necesario incluir una actividad para atender estos intereses. Si creemos nosotros, observamos que hay algunas dudas o algunos intereses que necesitamos subsanar con nuestros estudiantes, entonces podemos incluso programar otra actividad, ¿ya? La idea es que logremos que nuestros estudiantes concienticen frente a la situación que se está abordando en el proyecto de aprendizaje, ¿ya?
para garantizar que las experiencias significativas, para garantizar que las actividades sean experiencias significativas, debemos, a ver, quiero dejar en claro aquí esta palabrita. Eh, las actividades que nosotros realizamos en las aulas, debemos de asegurarnos pues que sean actividades significativas o que sean experiencias significativas e inolvidables para nuestros estudiantes, ¿ya? Para eso es muy importante guiar al desarrollo del proyecto promoviendo siempre el rol activo y participativo de nuestros estudiantes, un rol donde todos participen, donde todos colaboren. Tenemos que también en estas actividades que hagamos formular después preguntas abiertas de manera intencional para que nuestros estudiantes puedan razonar, puedan reflexionar frente a la situación o actividad que se está trabajando, ¿ya? No serán preguntas cerradas, sino preguntas abiertas que le conlleven a la reflexión. Y lógicamente, las preguntas abiertas van a hacer que nuestros alumnos desarrollen habilidades de orden superior, como el razonamiento y pensamiento crítico. Hay que observar y escuchar sus ideas, sus propuestas, retroalimentarlos constantemente, ¿ya? No hacer que tengan esas dudas, orientarlos al logro del propósito de ese día. Hay que recoger evidencias de aprendizaje de acuerdo a los propósitos planteados, ¿ya? Como el proceso de evaluación, ¿ya? Hay que tener apuntes de diálogos y acciones de nuestros niños, reflexiones, preguntas, fotografías, dibujos, etcétera, todas esas evidencias. Organizar esas evidencias y registros en una carpeta para poder nosotros documentar el proyecto como una especie de bitácora o portafolio, ¿ya? Las evidencias de todos estos proyectos. Lógico, en un proyecto siempre hay un producto, ¿ya? Ah, fase 3. Ya vamos a entrar a la fase 3, ya a la parte final. La fase 3 es la comunicación del proyecto. Es la fase, comprende la socialización del proyecto que considera los siguientes pasos. Organización para la presentación de resultados. La socialización de los resultados del proyecto puede ser en aula o fuera de aula. Siempre cuando se culmina un proyecto, siempre hay un día en que se socializa todo lo que se ha llevado a cabo en este proyecto. ¿Ya? Por ejemplo, ahí tenemos un ejemplo donde está un grupo de niños y dice, bien, nosotros exponemos los primeros 15 minutos, ustedes los 15 minutos finales, o sea, lo van a exponer, van a comunicar todo lo que han logrado en este proyecto, cómo lo han logrado, ¿ya? Ahí incluso dice, y si invitamos a los padres para que nos apoyen en la presentación de los afiches, también nos dice, yo propongo evitar a las familias o invitar a las familias a través de las redes, ¿no? Miren cómo ellos se ponen de acuerdo para que este proyecto no solamente se comunique a nivel del aula de manera interna, sino que se comunique, se invite a los padres para que también ellos puedan concientizar frente a esta problemática que se ha trabajado en su proyecto. Por eso dice, Sabino, después de saludar a los estudiantes, miró muy complacido a los productos que elaboraron durante el proyecto de aprendizaje, afiches, recomendaciones para evitar las agresiones, resultados de encuesta, matemática, conclusiones y sugerencias. Asimismo, observó a un estudiante que levantaba el lapicero caído en el suelo y se lo entregaba a su compañero. Cómo han mejorado en su interacción. Acto que agradeció el dueño con amabilidad. Otro grupo de estudiantes se puso de acuerdo para ocupar el patio en diferentes momentos del recreo. Mira, ve, Sabino notaba que el proyecto había dado buenos frutos, por lo que al iniciar la sesión felicitó a sus estudiantes por los cambios que se estaban mostrando. ¿Ya ves? Si el trabajo de un proyecto tiene todas las sesiones o todas sus actividades que apunten al logro del propósito, entonces los niños van a concientizar. Pero si nosotros planteamos, ejecutamos un proyecto y a la hora de las actividades hacemos otras cosas porque el maestro no planificó o no previó los materiales y hizo otra cosa, los alumnos no van a llegar a reflexionar porque tocan una problemática y otra y no llegan a la reflexión.
Por eso dice bien claro que todas las secuencias y actividades de aprendizaje deben de apuntar pues al logro del propósito establecido en cualquier unidad didáctica, sea proyecto o unidad de aprendizaje. ¿Ya? Listo. Hasta aquí acabo de compartir, porque ya esta es otra temática, les acabo de compartir de cómo planificar un proyecto de aprendizaje y qué nos motiva, qué era un proyecto de aprendizaje. Yo quisiera saber, colegas, es frente a lo comprendido, frente a lo compartido con ustedes, si hay alguna inquietud o, o alguna, o algo que compartir, ya faltándonos poco poco tiempo para ya culminar este taller de hoy día. Entonces, queridos colegas, no hay nada más beneficioso que trabajar en las aulas, ya sea mediante la planificación de una unidad de aprendizaje o sea mediante un proyecto de aprendizaje. La idea es que tanto en las unidades de aprendizaje o en los proyectos de aprendizaje se planifique experiencias que sean significativas. O sea, que en mis sesiones yo me asegure que mis niños vivencien experiencias significativas, ¿no? Unas experiencias donde ellos van a aprender construyendo, aprendiendo, haciendo, interactuando unos y otros, ¿no? La diferencia es que en una de las unidades didácticas es propuesta por el maestro y en otras los proponen los estudiantes. Entonces, hoy día, maestros, me siento bastante complacida porque hemos evidenciado cómo se planifica, hemos partido a partir de una planificación, dejando en claro que la planificación, hay planificaciones a largo plazo, a corto plazo, tenemos la planificación anual y las planificaciones de unidades didácticas y que todas están estrechamente relacionadas. En las planificaciones anuales ya vienen todas las unidades, el planteamiento de las situaciones que se han de abordar y que estas situaciones no es algo rígido, que esta planificación no es algo que se debe de cumplir tal como se ha planteado, porque estas planificaciones son unas posibles hipótesis que pueden surgir modificaciones según la situación que se presenta o según la situación emergente que se presenta y se ha de atender en ese momento, ¿ya? Y que estas planificaciones, al, al ser variadas por algún motivo, se denominan ser retroalimentación de la planificación. Constantemente el maestro puede estar retroalimentando su planificación y lógicamente hay una retroalimentación de la planificación porque ha habido una evaluación, hay un diagnóstico. Por eso se dice que la planificación está estrechamente relacionada con la evaluación, ¿ya? Entonces, frente a todos estos aportes, queridos maestros, frente a todo lo que hemos dialogado, quisiera saber si hay alguna pregunta, alguna inquietud o algo que compartir por el medio de chat. Ujú. ¿Todo claro? ¿Todo claro, colegas? ¿Le está permitido sonreír en la foto del paso? Ahí está el mensaje que nos dice. Todo claro, listo, muy bien. Bueno, entonces, maestros, yo creo que ahí está todo claro. Muchísimas gracias, Roberto. Muy bien, ahí están para los maestros. Gracias, gracias. Entonces, queridos, colegas, ha sido un gusto. Hasta aquí mi participación. Hemos tratado la importancia de la planificación y cómo desarrollamos, incluso hemos visto un ejemplo de una planificación de proyectos de aprendizaje. Muchísimas gracias por este compartir pedagógico. Muchísimas gracias, maestro Soto, por la confianza. Y una vez más, mil disculpas por el impasse que se tuvo ayer, pero creo que en esta oportunidad este compartir ha sido bastante fructífero, tanto para mí como para ustedes.
Y yo espero que lo aprendido de hoy lo pongan en práctica en su quehacer pedagógico. Y sin nada más que decirle, me despido. Muchísimas gracias. Gracias, maestro. Gracias, profesores, de todo corazón. Que sigan disfrutando de sus vacaciones. Gracias.